Buen día, volvemos a encontrarnos por este medio. En esta ocasión vamos a ver los temas matrices escalonadas, métodos para escalonar matrices, triangulación de matrices y el procedimiento alternativo. Bueno, para ver matrices escalonadas vemos primero el concepto de pivote, que es el primer elemento no nulo de una fila, y la similaridad de la fila, que es el lugar que ocupa ese pivote en las columnas que ocupa, el lugar que ocupa en columna. Con esto dado, tenemos la noción de matriz escalonada, que debe cumplir que todas sus filas no nulas tengan distinta similaridad y que esta similaridad sea creciente en sus... la similaridad de la fila esté dada en forma creciente. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos la matriz esa que está ahí indicada, que es de orden 4 filas, 3 columnas. Vamos a encontrar primero los pivotes. Para la fila 1, el primer elemento no nulo es -2. Para la fila 2, el primer elemento no nulo es 2. Para la fila 3, -2. Y para la fila 4, -3. Siempre el primer elemento, sigo leyendo la matriz de izquierda a derecha como se debe hacer. La similaridad de cada fila va a ser la columna que ocupa este pivote. En este caso está en la columna 1. En la fila 2 el pivote está en la columna 2. En la fila 3 y en la fila 4 el pivote está en la misma columna, que es la columna 3. Entonces observemos, a ver si cumple con esto, de matriz escalonada. Todas sus filas no nulas tienen distinta similaridad. No estaría cumpliendo. Sí se cumple que están ordenadas de forma creciente, pero no que sean distintas. Entonces, podemos asegurar que esta matriz no es escalonada. Para ver los métodos de escalonamiento, vamos primero a ver las operaciones que se van a usar para encontrar la matriz escalonada. Vamos a tener una matriz A, vamos a encontrar otra matriz que en realidad le vamos a llamar A supra E, pero esta es la noción de las operaciones que vamos a usar para encontrar esa transformada. La O1, la O2, O3 y O4, algunas de estas vamos a usar para un método y otras para otro método. Eso está bien desarrollado en teoría para que vayan ustedes y refuercen con la lectura. Bueno, el primer método que vamos a desarrollar es el de triangulación de matrices, en el cual vamos a usar las operaciones O1, O2 y O3. Entonces, tenemos la matriz B. Lo primero que tenemos que hacer es ver las similaridades de las filas. Podemos observar que la fila 1 tiene similaridad 1, que es la columna donde está el pivote. Acá el pivote está en la columna 3, acá también en la 3. En la fila 4 está en la columna 1, entonces su similaridad es 1. Y acá en la 3 también. ¿Qué dice la estrategia? Vamos a trabajar con las filas que tienen la misma similaridad. Entonces en este caso tenemos con el 1, la fila 1 y la 4. Vamos a fijar la fila de menor índice, o sea la F1, y en el caso de esta similaridad que se repite el 3, vamos a trabajar la F2. Entonces, en la fila 1 el pivote no es igual a 1, sino que es 2, entonces tenemos que hacer 1 a este pivote. En la fila 2 sí es 1, que es la que vamos a fijar para trabajar estas similaridades y hacerlas distintas, así que ya esa no tenemos nada que hacer. El primer paso entonces es la operación siguiente, que es multiplicar por un medio la fila 1 para que me quede este pivote igual a 1. Luego, siempre trabajando con la similaridad 1, tengo que hacer 0 esto, entonces según la
estrategia, colocamos F4, ¿sí? La fila que voy a cambiar, menos la que estoy fijando, que es la fila 1, multiplicada por el pivote de la fila 4 sobre el pivote de la fila 1. Para la similaridad igual a 3, hacemos exactamente lo mismo, con la diferencia que esta ya tiene pivote 1, así que esta cuentita no la vamos a hacer, sino que vamos a hacer 0, este 6 y este menos 9. Es decir, usamos para la fila 3, vamos a reemplazarla por fila 3 menos el pivote de la fila 3 sobre el pivote de la fila 2, que en este caso es 1, así que por eso nos queda 6, por la fila 2. Y para la fila 5 usamos la fila 5 menos el pivote de la fila 5 sobre el pivote de la fila 2, que nos va a quedar esa cuentita. Acá, como verán, hemos usado la operación 1 y en este caso todas es la operación 2. Haciendo estas cuentas, la matriz nos queda así. Volvemos a calcular a observar las similaridades y tenemos fila 1, 1, fila 2, 3, ¿sí? Columna 3, fila 3 está en la columna 4 el pivote, en la fila 4 está en la columna 2 y en la fila 5 está en la columna 4. Lo que observamos es que la similaridad que se repite ahora es la 4. Entonces vamos a trabajar con estas dos. Vamos a fijar la de menor índice, la fila más de menor índice, o sea, la fila 3. Pero antes, recuerden que esta de similaridad 2 tiene este pivote que tenemos que hacerlo 1. Entonces ocupamos la operación 1 multiplicando esta fila 4 por menos 2 séptimos para hacer 1 al pivote y luego ahora sí tenemos que hacer 0 2, entonces esta fila 5 la vamos a hacer la cuentita, la vamos a operar con la operación 2 de fila 5 menos el pivote de la fila 5 sobre el pivote de la fila 4, que es 1 también. Entonces nos queda así. Haciendo las cuentas, llegamos a esto. Todos los pivotes son 1. Vamos a ver ahora las similaridades. Tenemos 1, 3, 4, 2 y 0. Observamos que son todas distintas, ¿sí? No se repiten, entonces ya estamos casi en el último paso y lo único que nos queda ahora es ordenarlas, porque la definición de matriz escalonada dice que tienen que ser todas las filas no nulas con distinta similaridad y ordenadas de forma creciente. Entonces, fíjense, acá está la 1, en la fila 2 tiene que estar la de similaridad 2, entonces en la fila 2 voy a poner la fila 4, ¿sí? En la fila 2 coloco la fila 4. En la fila 3 va a estar la similaridad 3, entonces en la fila 3 voy a colocar esta fila, la 2. En la fila 4 tengo que colocar la similaridad de esta 4, sea la fila 3. Y acá las no nulas siempre van abajo, las nulas, perdón. Ordeno así y me queda una matriz escalonada con pivote 1, donde las similaridades son distintas y ordenadas en forma creciente de las filas no nulas, ¿no? Este es la matriz B sub E, que es la forma escalonada de B. Todo este trabajo que he realizado corresponde a la estrategia 1.4.9 que tienen en teoría, que ustedes pueden ir a leer y observar el paso a paso que yo he seguido en esta ocasión. Como verán, las primeras operaciones que ocupamos es la 1 o 2, acá igual, O1 y O2, y el último es ordenar las filas. Una vez que yo logré todas las similaridades distintas, ahí ocupo la O3, que sería el intercambio de filas.
El siguiente método que vamos a ver es el alternativo para escalonar una matriz, y este método ocupa las operaciones O3, que es la que intercambia filas, y la O4, que reemplaza una fila por un escalar por esa fila menos un escalar por otra fila, que es la que voy a fijar con la similaridad, ¿sí? Ya van a entender cuando empiece a explicar. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que en el otro el pivote debía ser igual a 1, acá no se exige eso, y que trabajábamos con fracciones, porque multiplicábamos, cuando cambiábamos una fila, era la fila menos el pivote de esa fila sobre el pivote de la otra fila que fijaba, y me quedaba una fracción. En otras ocasiones no, pero en muchas ocasiones quedan fracciones, entonces trabajo con fracciones, y en este caso no. Acá vamos a trabajar con enteros. Vamos a aplicar este método en la misma matriz B. Ya teníamos calculadas las similaridades. Entonces, el primer paso es exactamente igual. Miro las similaridades, fijo la fila de menor índice con similaridad 1 y la de menor índice con similaridad 3, que son las que se repiten. Y voy a también hacer 0 esto, y hacer 0 esto y esto con la fila 2, ¿sí? Este lo trabajo con la fila 1 y este 6 y menos 9 con la 2. Entonces, la formulita que voy a usar, veamos primero para el caso del 5, va a ser que es la fila 4, la voy a reemplazar por una operación donde interviene la fila 4 y la que fijé con similaridad 1, que es la fila 1. En la fila 4 coloco el pivote de la fila 1, menos, y en la fila 1 lo multiplico por el pivote de la fila 4, ¿sí? Entonces, esta es la operación O4. Esa es la operación que uso para este procedimiento. Lo mismo hago con la fila 3 y la fila 5. La fila 3 la voy a reemplazar con fila 3 multiplicada por el pivote de la fila 2, en este caso, que sería el 1, menos el pivote de la fila 3, que sería 6, por esta fila 2, ¿sí? Que es la que fijo con la similaridad 3. Entonces me queda pivote de la fila 2 menos pivote de la fila 3. Exactamente lo mismo para el menos 9. Pivote de la fila 2, que es la que fijo con esta similaridad, menos pivote de la fila 5 por la fila 2. Con estas cuentas me queda la matriz así, con estas similaridades, ¿sí? Acá no voy a perder mucho el tiempo porque ya lo hemos repasado mucho. Estas son las similaridades, el orden de la columna. Se vuelve a repetir acá la similaridad 4 y también trabajo de la misma manera con la operación 4 haciendo 0 esto. La fila 5 me queda multiplicada por el pivote de la fila 3, que es la que fijo, menos el pivote de la fila 5 por la fila 3. Queda esa matriz que, si encuentro sus similaridades, son todas distintas, pero no ordenadas de forma creciente. Entonces, como último paso, voy a ordenar de forma creciente 1, 2, 3, 4 y las nulas abajo. Entonces, en la fila 2 coloco esta fila 4, en la fila 3 coloco esta fila 2, que tiene similaridad 3, en la fila 4 coloco la de similaridad 4, o sea, la fila 3, hago esos intercambios y me queda esta matriz escalonada, donde son similaridades distintas y en forma creciente, ordenadas. Esta sería la matriz escalonada de B con este procedimiento. Quiero repetir acá que observen que en los primeros pasos a lo que me dedico es a transformar estas similaridades en distintas, que desaparezcan estas similaridades repetidas, y de a poquito ir transformándolas en todas distintas. Para eso se ocupa solo O4, y en el último paso recién el O3, que es cambiarle
el orden de las filas. Este procedimiento ustedes pueden leerlo y reforzar en la teoría en la estrategia 1.4.13. Bueno, esto es todo por este video. Nos encontramos en el próximo. Ya saben, pueden consultar cualquier cosa y que tengan un buen día.